Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien y vamos a continuar compartiendo la palabra suya. Vamos a dar inicio con una oración para solicitar que nos brinde ese entendimiento para que pueda expresarme bien y para que podamos compartirlo y nos sea de gran utilidad en nuestras vidas. Padre bendito, te damos muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias por tus milagros, por tu misericordia, por tu bondad. Desde el momento en que nos ayudas a despertar, porque es tu voluntad, te damos gracias por todo lo que haces, empezando en este día, porque has permitido que muchas cosas buenas sucedieran y eso es parte del amor que tienes hacia nosotros. Muchas gracias por todo. Asimismo te pedimos que perdones todos nuestros pecados, que los enunciemos, que los enumeremos, que los tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón siempre en cuenta, pero para generar arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a la salvación. Te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Ayúdanos a tener arrepentimiento. Y te pedimos que nos ayudes también a comprender esta palabra y a ser hacedores de toda tu palabra, a predicar, a entender, a leer, a tener una más estrecha relación contigo, orar, ayunar, todo lo que implica el servirte. Ayúdanos a ser obedientes a ti y a no dejar ningún tipo de situación fuera de tus manos. Ayúdanos a no realizar actos de desobediencia. Y así te lo pedimos, porque sabemos que solo tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otro Dios, solo tú. Y solo tú eres bueno. Y solo tú nos libras de todos los males y nos ayudas todos los días y en todo momento. Te damos muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, por tus maravillas y milagros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 60, versículo 1. Salmos capítulo 60, versículo 1. Y nuevamente estamos abordando temáticas sobre ayuda y protección contra el enemigo, siempre haciendo la aclaración inicial de que nosotros como hijos de Dios no debemos de tener enemigos. Y sí hay personas que se colocan en este rol, pero nosotros no debemos de tomarlas en cuenta de esta manera. Sin embargo, vamos a abordar en esta palabra de Dios que se está compartiendo cómo se toma en cuenta diferentes situaciones con los pueblos enemigos. Y entonces vamos a extraer la enseñanza aplicable a estos tiempos para esta situación. Salmos capítulo 60, versículo 1 dice: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Aquí debemos de tener en cuenta, muy importante, la desobediencia lleva a una consecuencia que no es grata para quien está desobedeciendo. Y esto aplica en los contextos de todo tipo. Tenemos contextos laborales en donde si no se cumple una o varias instrucciones, obviamente se está siendo acreedor de una llamada de atención o
lo que venga derivado de lo mismo. Tenemos ejemplo en el caso de los hijos y los padres. Si los hijos no obedecen alguna instrucción, consejo, algo que los padres estén brindando, obviamente viene un castigo. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta qué es para nosotros una autoridad. Y obviamente tener en cuenta también qué es lo bíblico para tenerlo de contraste, por lo que si nos solicita una autoridad algo, podamos saber si es bíblico o no. Y entonces aquí tenemos en este contexto a Dios que está airado y que está diciendo que la gente se arrepienta. Dios está solicitando, está buscando que la gente se arrepienta de sus pecados. Y como lo hemos dicho anteriormente, no es lo mismo arrepentirse que sentir remordimiento. Y tenemos el ejemplo de Judas, cuando vio lo que estaba sucediendo con Jesús, él sintió remordimiento y en los Salmos, por ejemplo, dice que se colgó, se ahorcó, y en Hechos señala que su cabeza cayó. Entonces hay métodos que tienen estas dos cuestiones compartidas y a lo mejor no son los que nos imaginamos convencionalmente, pero a lo que vamos es, si hubiera sentido arrepentimiento, no hubiera ido a tener este fatal destino. Por lo tanto, un arrepentimiento conlleva a dejar el pecado en la mayor medida de lo posible. Y sí, vamos a tener recaídas en muchas situaciones, pero mientras más cerca nos encontremos de esas situaciones, más vamos a incidir o tener pues este tipo de conductas. Pero mientras más nos alejemos de ellas, vamos a estar con mayor tranquilidad. Y sí, prácticamente la palabra de Dios dice que hay que huir del pecado, así como lo hizo José, cuando la mujer de autoridad le estaba dando, pues, estaba coqueteándole, por así decirlo, le estaba dando entrada para tener incluso algún tipo de relación íntima. Y José huyó, sí, tal vez tuvo un desenlace más malo en esos momentos, pero después Dios le sacó de donde estaba y lo colocó en un lugar de autoridad incluso. Y entonces la desobediencia es un factor principal que causa cualquier tipo de consecuencias dañinas y es dirigida o permitida por Dios mismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que dice que Dios coloca o realiza en su gente. En primer ejemplo, le ha hecho ver cosas duras o difíciles. Es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando estamos caminando de la mano de Dios, muchas veces podemos llegar a ignorar algunas cuestiones si no nos enfocamos plenamente a nuestro entorno. Y sí, tenemos que tener un punto de referencia que es Dios mismo, pero también debemos de mantenernos atentos a varias situaciones. Y como dice la palabra, debemos de ser prudentes, esto es parte de lo mismo. También el aturdimiento. Y a lo mejor no podríamos hablar de un aturdimiento en un estado literal como tal, pero hay diferentes situaciones en las que podemos estar fuera de nosotros. Está fuera de nosotros
cuando los hijos de Dios pecan, se sienten de una manera mala, sienten que le han fallado a Dios en gran medida, que ya no lo quieren volver a realizar, que van a buscar las maneras de alejarse de este tipo de pecados. Y pues esto también es parte de lo mismo. Aturdimiento es estar fuera de nosotros, podemos caer, podemos reincidir en circunstancias difíciles que pues nos han llevado a este tipo de consecuencias y podemos tocar fondo incluso en todas estas situaciones. Pero puede deberse a muchas otras cuestiones, incluso cuando se refiere el aturdimiento, incluso hasta en la parte de la salud puede repercutir en esta cuestión. Pero lo que se va es que uno, cuando deja a Dios y está fuera de su realidad, esto es una consecuencia de no caminar a su lado, o sea, al lado de Dios. Y también tenemos que a los que nos hacen daño o buscan que estemos mal, se les da una prioridad mayor, un papel céntrico, en que nos pueda seguir afectando. Y hay varios ejemplos de esclavitud, que se deriva de esclavitud del pecado. Es decir, cuando uno vive pecando todo el tiempo, Dios le va a colocar en un estado no solo de esclavitud del pecado mismo, sino puede ser, de acuerdo a su voluntad, que le coloque en una situación donde tenga que estar sirviendo de una manera forzada incluso, donde pueda estar o tenga que trabajar de una manera que no es grata, a lo mejor. Ejemplo, una persona que es adicta al alcohol. Una persona con adicción al alcohol puede tener, por ejemplo, puede pecar gastando todos sus ingresos en este tipo de bebidas, en vez de brindarle la manutención a la familia o a donde se esté pues viviendo en este caso. Si una persona que toma o consume mucho alcohol destina sus recursos en ese tipo de vicios, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A lo que quiero ir con esto es que no siempre pensemos que es una causa directa. Si estás pecando de alguna manera, Dios te va a poner como esclavo de alguien. O sea, no siempre es una causa directa, no siempre es de una manera literal esto. Pero si vamos con el ejemplo de la persona alcohólica y entonces se gasta todo su dinero en este tipo de bebidas, cuando se trate de cubrir otras necesidades mayores, va a recurrir, por ejemplo, a préstamos bancarios o a créditos. Y nosotros sabemos que hay créditos en los que pues se puede pagar casi hasta el doble de lo que se estaba pidiendo prestado. Y entonces la condición de adicción de una persona puede colocarle a la misma en una susceptibilidad para pues no realizar las cosas que tenía planeadas. Es decir, por estarle pagando al banco para este ejemplo, no va a contar con los mismos recursos con los que pudiera haber contado si no tuviera este tipo de adicciones. Y obviamente hay más ejemplos de cómo el pecado nos puede colocar en una situación inconveniente frente a diferentes personas. Es como pagar una sentencia, por ejemplo. Nosotros tenemos que estar en servicio de alguien o de alguna organización cuando estamos
infringiendo la ley. Y si es determinado por un juez que cumplamos de esa manera, vamos a trabajar en este tipo de situaciones y posiblemente sea sin paga. Y hay varias formas diferentes en las que el pecado nos puede colocar como esclavos. Obviamente, haciendo referencia a que primero una persona es esclava del pecado y después puede colocarse en esclavitud de otras personas incluso. 5. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Aquí muy importante, y como lo hemos tomado en cuenta, la oración es una actividad clave para estar comunicados con Dios. Y siempre aclaramos aquí que no es orar porque Dios no sepa. O sea, Dios sabe todo lo que vamos a pedir, Dios sabe todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hacer, cómo empezamos, cómo vamos a concluir nuestro paso por este planeta. Pero nosotros debemos de destinar tiempo para platicar, para convivir, para estar, para entablar un diálogo con Dios. No es solamente que Él conozca nuestras necesidades y que por eso no tengamos que orar con Él. También, como lo hemos mencionado, es agradecerle, reconocerle, es pedirle perdón por nuestros pecados, pero sobre todo orar para que nos ayude a arrepentirnos de los mismos pecados y sobre todo para tenerlos identificados. Si es su voluntad, Él nos va a ayudar a comprender por qué suceden estas cosas y cómo debemos hacer todo para alejarnos de esos caminos. Y obviamente no es que nos llegue la información a nuestra mente, es que a través de su palabra vamos a reforzar y aplicar para nuestras vidas todo lo necesario. Pero, muy importante, tenemos que orar. Todos los días tenemos que orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Tenemos que estar en oración siempre. Y obviamente hay veces que estamos trabajando, pero mentalmente Dios sabe, Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, no hay problema si mentalmente oramos a Dios. 6. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y entonces aquí señala algunos pueblos son bendecidos por Dios, caminan con Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, Efraín y Manasés, son los hijos de José. Y obviamente esto implica también la gente que ellos tienen o la descendencia de estas personas. Pero también tenemos pueblos que son enemigos de Dios y enemigos también del pueblo de Dios. Tenemos a Moab, a Edom y a Filistea. Pero aquí a lo que queremos llegar con esto es que siempre va a guardar algo bueno para quienes obedecen a Dios. Y no hay nada agradable para quienes no obedecen, retan o buscan provocar de alguna manera la ira de Dios. Y sí, Dios es amor y también es fuego consumidor, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y a lo que quiero llegar con esto es que Dios ama, pero también Dios brinda el juicio. Y el juicio es pues todos por igual. Merecemos un destino. No merecemos
el cielo, no merecemos el paraíso, no merecemos la eternidad gloriosa. Merecemos la muerte y el castigo, el juicio. Pero como siempre lo he mencionado, aquí es donde el sacrificio de Cristo nos justifica. Por eso es muy importante hacer las cosas siempre de la mejor manera. Y tenemos entonces este ejemplo, como lo había mencionado, quienes sirven a Dios reciben diferentes tipos de bendiciones y obviamente quien hace las cosas por recibir bendiciones o por un interés en determinada situación, tenemos que reflexionar para saber si es un hijo de Dios o no lo es, porque no se está con Dios por interés, se está con Dios por amor a Él y se adora en espíritu y en verdad. Por eso debemos de tener cuidado y saber por qué estamos con Dios. Estamos con Dios por que nos vaya bien en el trabajo, para tener mejor salud. Estamos con Dios para que nuestra economía sea redituable o para ver a los hijos mejorar en diferentes situaciones. Si estamos con Dios por estas cuestiones, posiblemente no seamos parte de Dios. Pero si estamos con Dios, por ejemplo, porque queremos darle gloria, porque queremos estar frente a frente en la eternidad gloriosa, porque consideramos que es lo correcto servir a Dios, independientemente de que Él decida darnos bendiciones o no. Bueno, eso ya es diferente. Pero quienes se encuentran del otro lado, en el otro tipo de personas, van a pensar esto como una locura o un disparate. Que solo se está con Dios cuando se necesita, no es así. 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me levantará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bueno, aquí hay dos cuestiones importantes. Número 1, Dios hace lo que quiere en el momento que lo requiere, o que lo solicita, más bien, y por los motivos que Él considere. Esa es una cuestión. Y número 2, quienes caminamos con Dios no somos los perfectos, no somos los famosos o los importantes o los de mejor rango, mayor rango. Hay que recordar que Dios nos tomó de lo más vil, de lo más, de lo menos preciado, por así decirlo. Dios nos tomó de lo más bajo, si es posible comentarlo así, para llevarnos por su misericordia, tomados de Él. Y esa es la otra cuestión. Solamente con Dios se pueden hacer muchas cosas, pero debe de coincidir con la voluntad que Él tiene determinada. Si nosotros podemos estar intentando diferentes cosas, como por ejemplo estudiar una carrera nueva o comprar un auto. Si nosotros estamos intentando varias situaciones y vemos que no son fructificadas o no son correspondidas por Dios, obviamente señalando que no es voluntad de Dios que las obtengamos, Él sabe por qué hace las cosas, cómo y cuándo. Posiblemente si nosotros estudiamos alguna carrera y no es al propósito de Dios, entonces Él no lo permita. Porque a lo mejor Dios nos coloca a predicar, pero nosotros
estudiamos algo que tenga que ver con las aplicaciones. Y entonces nos puede ser difícil combinar aplicaciones con predicar, porque Él quiere que estemos predicando en persona, por ejemplo. Y entonces no permite que se entre a estudiar esa carrera. Ejemplo, un auto. Si Dios me conoce que yo soy una persona que para conducir tengo muchas situaciones, entonces Dios no me va a permitir tener un auto, y obviamente hablando de este ejemplo. Por eso no debemos de desesperarnos, sí tenemos que seguir luchando para conseguir lo que tenemos en nuestras metas, pero si Dios dice que no, por más que intentemos, no es la voluntad de Dios y no va por ahí la situación. Pero si Dios lo permite, puede permitirlo en este momento o mucho después. Es, por ejemplo, si alguien intenta varias veces ser el dirigente o el líder de, de un lugar de trabajo, de un municipio, de un estado o de un país incluso, y Dios no le permite a lo mejor ocupar ese puesto de liderazgo hasta en determinado momento, quizás sea porque Él sí tiene misericordia, Dios tiene misericordia y nos está permitiendo ocupar ese espacio, pero en el momento en el que lo intentamos o lo iniciamos a intentar, quizás no teníamos la madurez suficiente para tratar este tipo de asuntos. Y entonces nos damos cuenta en la reflexión de todas las situaciones que se pueden derivar de todo esto. Pero a lo que se concluye con esta sesión, esta palabra, es que el pecado nos vuelve esclavos de esa misma situación, pero también nos puede colocar en situaciones de esclavitud, incluso con personas que hasta nos puedan llegar a desagradar. No es una fórmula general, pero sí lo menciona la palabra. El pecado nos puede colocar en situaciones que no son convenientes para nosotros. Así como Israel fue conquistado por dos pueblos, nosotros también podemos experimentar este tipo de situaciones al ser un blanco o un objetivo para que nos mantengamos sirviendo a otras personas. Y bueno, y tenemos esta otra cuestión. Es muy importante la comunión con Dios, la plática con Dios, la charla con Dios. Es siempre importante tenerla en cuenta. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra y obviamente la obediencia hace o causa que Dios se agrade de nosotros. Más obediencia, menos pecado. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a leer tu palabra y a analizarla y a practicarla para ser testimonio, para hacer las cosas conforme a tu voluntad y para tener siempre la idea de estar bien contigo. Ayúdanos a ser obedientes y a no colocarnos con nuestros pecados en una situación de esclavitud, esclavitud del pecado y de cualquier otra persona o circunstancia. Ayúdanos a hacer todo conforme a tu voluntad y a comprenderla si tú quieres, y a buscar todas las maneras para estar bien contigo. Bendice todos los aspectos con los que nos has ayudado desde siempre, en la familia, en el trabajo, en la economía, en la salud y con todo tipo de situaciones. Bendícelas y ayúdanos a predicar a los nuestros, a los cercanos o a quienes estén afuera de nuestros hogares, cualquier persona, pero predicar
siempre con el valor que colocas en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere nos vemos la próxima semana. Hasta luego.